Gracias por mantener la sintonía. Continuamos con más de Respuestas en 30 minutos. Estudios realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concluyeron que las pastillas anticonceptivas que contienen drospirenona, que es la versión sintética de la hormona femenina llamada progesterona, pueden estar asociadas con un riesgo mayor de coágulos de sangre, en comparación con otras pastillas que tienen otras progestinas. A partir de estas conclusiones, se comenzó a incluir esta información en las etiquetas de las pastillas anticonceptivas que contienen drospirenona, para que las mujeres estén informadas del riesgo de esta complicación. Luego de estas conclusiones, se le ha dado seguimiento a estos análisis y los estudios examinados no proporcionaron resultados confiables sobre el riesgo de coágulos de sangre entre las pastillas anticonceptivas que contienen drospirenona y las que no la contienen. Además, los estudios iniciales no tomaron en cuenta las características de las mujeres que pueden influir en que se produzcan coágulos de sangre si toman las pastillas anticonceptivas con drospirenona. Por todas estas razones señaladas, no queda claro si existe un riesgo de que se produzcan coágulos de sangre en mujeres que consumen las pastillas anticonceptivas que contienen drospirenona. Para poder aclarar este tema, contamos con la presencia del ginecólogo obstetra Dr. Juan Fuertes Piantini, quien nos va a ayudar con este tema. Doctor Fuertes, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Se puede determinar que existe riesgo o no de desarrollar coágulos de sangre por consumir pastillas anticonceptivas? Muchas mujeres las consumen desde hace muchos años y me imagino realmente la duda y la alerta que podría ocasionar en una mujer que tenga este método anticonceptivo de manera regular. ¿Qué nos dice? Realmente podemos decir que sí, que hay un aumento que no es tan significativo, pero que las pacientes que ya están utilizando sus métodos anticonceptivos y que tienen por lo menos 3 meses a 1 año o más usando métodos anticonceptivos y no han tenido ningún problema, pues entonces no son pacientes que son candidatas a pensar que van a tener un problema de este tipo. O sea, ya son pacientes que están probadas y que no le ha causado problemas y que no le van a causar un problema. O sea, que una mujer que tenga las pastillas anticonceptivas como método anticonceptivo no debería asustarse. Eso es lo que quiero que podamos aclarar, porque muchas mujeres están consumiendo este método y usted como ginecólogo debe saberlo. Claro. Y realmente es muy fuerte que nosotros pensemos que podría darnos o producirnos un coágulo y tengamos que parar el método y se produzca un embarazo no deseado. Por eso le hago la pregunta, ¿realmente deberíamos preocuparnos? Claro, realmente no. Ya el paciente que está instaurado con su medicación, que no ha tenido ningún tipo de complicación, puede seguir adelante con su medicación. Está sucediendo el problema que estos estudios o estas cosas fueron lanzadas años anteriores, se vuelven y se refrescan por alguna fuente y vuelve alguien y las retoma, se hace viral por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, y empieza la gente hasta a dejar, sin consultar con el médico, a dejarle el método anticonceptivo, y a veces tienen 1, 2, 3 años con el método anticonceptivo y no caen en cuenta de que si ya usted tiene tanto tiempo con el método anticonceptivo, ¿cómo usted me va a decir ahora que el método a partir de ahora le va a causar un problema? Doctor Fuerte, en el caso de aquellas pastillas anticonceptivas que no contienen drospirenona, ¿podrían ocasionar algún daño a la salud, algún problema para tener hijos? Muchas mujeres entienden que tomar pastillas anticonceptivas podría dejarla con incapacidad para salir embarazada. Entonces, ese mito a mí me gustaría que lo pudiéramos aclarar y si, por ejemplo, tomar este método podría también ocasionar algún daño a la salud. Al igual, vuelvo y repito, o sea, se ha estimado que se está todavía en estudio, pero se ha estimado que los que tienen drospirenona contienen un poco más de riesgo, pero es el mismo riesgo el que cursan en el área del tromboembolismo. En cuanto al poder quedar embarazada, causas de infertilidad, el uso de anticonceptivos como causa de infertilidad, ese fue mi primer artículo que yo escribí en Respuesta. Y eso es un mito, realmente no existe. Lo que pasa es que las pacientes cuando inician un método anticonceptivo, lo inician porque no quieren quedar embarazadas. Son pacientes que no se han enterado ni han intentado quedar embarazadas, o sea que no saben si ya de base tienen un problema para quedar embarazada. Cuando dejan de usar el método anticonceptivo, a quien le cae la culpa es al método anticonceptivo, pero usted nunca ha intentado quedar embarazada. Realmente no se ha demostrado científicamente, bajo ningún estudio, que ningún método anticonceptivo pueda dejar estéril a la paciente. ¿Y qué daño podrían ocasionar estas pastillas en la salud de la mujer en otro sentido? Ya no hablando de esterilidad ni de infertilidad, pero ya tendría alguna secuela a nivel de salud consumir todas estas hormonas mensuales.
Claro, hay pacientes que son muy sensibles a nivel estomacal, a nivel del sistema digestivo, pueden causar muchos dolores, hay otras que pueden causar mucho dolor de cabeza intenso, hay otras que pueden causar dermatitis o alteraciones a nivel de la piel, pero esos son casos que realmente, como dije ahorita, han sido muy escasos, o sea, sí pueden ocurrir. Hay pacientes también que pueden disminuir la libido, el deseo sexual, pero todo esto se va manejando porque hay diferentes tipos de anticonceptivos que podemos utilizar para poder trabajar esto, y hay anticonceptivos o métodos anticonceptivos o métodos de planificación familiar que definitivamente no son hormonales y que también son una opción para estas pacientes que pueden tener un riesgo. Doctor Fuertes, y hablando de eso, hay una información que nosotros hemos visto mucho en las redes y queremos saber si es cierta, de que consumir pastillas anticonceptivas aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer por la cantidad de hormonas que contienen, y según hemos leído, hay una línea médica que aprueba esta información. Claro. ¿Qué usted nos dice? Claro, claro que sí. Eso también es una realidad, claro. En primeras generaciones de anticonceptivos en las que se utilizaban una cantidad de estrógenos, sobre todo, muy aumentadas, o de estrógeno y progestina muy aumentadas, pues había mayores riesgos de que cáncer que son hormonodependientes pudieran desarrollarse o agravarse o estimularse por el consumo de estos medicamentos. Pero realmente ya la tendencia de la creación de las casas farmacéuticas con los anticonceptivos es a tener la menor dosis de medicamentos para tener y teniendo también el efecto anticonceptivo, lo que ha creado una seguridad y un margen mayor de seguridad con el uso de los anticonceptivos. O sea, es más protección la que utilizamos, y los efectos secundarios beneficiosos que podemos tener con los anticonceptivos a veces es mayor que los riesgos ya que se pueden tener, que se han ido acortando por los estudios que se han ido realizando y el desarrollo de nuevas hormonas para poder brindar el servicio a la paciente que lo necesita o que lo requiere. Y ya para irnos, doctor Fuertes, ¿qué usted le recomienda a estas mujeres que están tomando las pastillas anticonceptivas, que deben tomar en cuenta antes de planificarse, o que ya, por ejemplo, hayan decidido que ese va a ser el método porque a su amiga le funcionó y se lo van a tomar y van a la farmacia y lo compran? ¿Qué usted les recomienda desde la parte profesional antes de consumir las pastillas anticonceptivas? Definitivamente que vayan al médico antes de iniciarla. Muchas veces las pacientes van a una consulta, el médico hace su historial clínico o ya tiene su historial clínico y simplemente le indica, bueno, tú vas a utilizar esto, y el médico a veces ni le dice, tú la puedes utilizar porque tú no tienes ningún riesgo. Pero cuando la paciente va por primera vez, se le hace su historial clínico y va a planificarse, simplemente se le da su medicamento en base a la historia clínica que ya uno ha recogido en este sentido. O sea que no a todas las mujeres le podría funcionar las pastillas anticonceptivas como método. No, claro que no. Hay pacientes que pueden tener muchos riesgos, que son obesas, que son fumadoras. La fumadora y mayores de 35 años y obesa, esa combinación es mortal para los métodos anticonceptivos hormonales. O sea, cada paciente tiene que ser estudiada. Es muy probable que la paciente salga del consultorio con la que se le indicó a su amiga también, pero ya se la indicó el médico, no se la indicó la amiga. Exacto. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que saber que los riesgos pueden estar y que en cada paciente va a ser diferente. Vuelvo y repito, no es tan común ver las complicaciones, pero pueden verse. Entonces, la responsabilidad es del médico y de la paciente que acuda a su médico para poder tomar la decisión de qué método anticonceptivo utilizar. O sea, que hay que ir al médico. Sí, porque también hay otras cosas que son sumamente importantes en este sentido, y es el hecho de que la paciente empieza a tomar los medicamentos y cambia muy frecuentemente de los medicamentos. Cada vez que la paciente cambia de medicamento, cambia de método anticonceptivo, entonces va a traer un problema mayor porque va a aumentar, cada vez que cambia el medicamento, va a aumentar el riesgo de tromboembolismo y de otras situaciones que pueden darse por el cambio sucesivo de las pastillas. Es mejor estar con el método probado, que funciona, y seguir con ese método hasta que la paciente decida dejarlo. Doctor, y antes de irnos, usted dejó una frase, una palabra ahí que muchas personas no entienden, el tromboembolismo. ¿Qué significa? El tromboembolismo es lo que las personas llaman la trombosis. El tromboembolismo no es más que la formación de coágulos, casi siempre en miembros inferiores o en cualquier parte del cuerpo,
que se desplazan cuando esos coágulos se forman en la circulación por un sinnúmero de situaciones, consumo de algunos factores de coagulación, aumento de la viscosidad de la sangre, se forman por el enlentecimiento de la sangre, del flujo de sangre, se van formando coágulos o taponcitos de coágulos que pueden desprenderse de donde se están formando y llegar a otros lugares como el cerebro y como los pulmones y causar un problema aún mayor. Muchísimas gracias, excelentes aportes, doctor Fuertes. Le agradecemos muchísimo que haya venido a ayudarnos con este tema. Muchas gracias. Usar un método anticonceptivo que nos recomienda una amiga porque a ella le funciona no es recomendable. Antes de decidir qué método anticonceptivo usar, las mujeres deben consultar con su ginecólogo sobre los beneficios y sobre los riesgos que podría ocasionar cada método anticonceptivo. Estar informadas las ayudará a decidir cuál es el método anticonceptivo más adecuado para ellas, de acuerdo a su estilo de vida y a su estado de salud. Con estas informaciones finalizamos Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir Revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. Pueden suscribirse o solicitar un delivery y le llevamos la revista a cualquier parte del país. También pueden acceder a nuestra página web respuestas.com y seguirnos en Twitter y en Facebook. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.